Hoy he titulado mi mensaje de la siguiente forma. No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero dice yo, idólatra. Y lo he titulado de esta forma porque quiero empezar contándoles una historia de algo que me pasó, que puede que parezca chiste o gracioso, pero realmente es una anécdota real. Y bueno, resulta que yo como buen colombiano de toda la vida, desde siempre, desde niño, siempre he comido arroz. Arroz al almuerzo, a la comida, con todo, con absolutamente todo. Y nunca podía faltar. Y no solo es que me gustara, sino que de verdad pensaba que era algo con lo que yo no podía vivir. Es más, ya no es que no pudiera, es que yo no quería vivir sin el arroz. Y siempre decía, es que si yo no como arroz es porque o estoy fuera en un restaurante o en algún sitio de comida rápida, pero desde que dependa de mí, desde que yo esté en mi casa, a la hora de la comida va a haber arroz sí o sí. Y bueno, yo comía arroz con todo, con espaguetis, con lasaña, incluso con cosas que a alguien le pudiera parecer muy raro o muy extraño. Y llegó a un punto en el que, sin exagerar, yo decía que amaba el arroz y que podía vivir alimentándome de eso el resto de mi vida. Pero bueno, el año pasado empecé un proceso de ir al gimnasio, de hacer más ejercicio, y claro, entonces quise empezar a mejorar mi alimentación, entonces fue cuando decidí ir a un nutricionista, ¿no? Pero yo, la verdad, iba un poquito preocupado porque, a ver, el arroz son hidratos, ¿no? Y los hidratos engordan. Y lo primero que le pregunté fue, ¿voy a tener que dejar el arroz? Y me dijo, no, a ver, no tienes que dejarlo, simplemente tienes que regular las cantidades. Entonces fue como, uff, menos mal, ¿no? Qué alivio. Pero bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que ahí había algo más profundo. Y es que no era solo una cuestión de costumbre o de disfrutar el sabor o disfrutar un alimento tan rico, ¿no? Sino que me di cuenta de que yo ya no tenía dominio propio sobre el arroz. Y entendí que, aunque suene exagerado, algo tan simple como es un alimento se había convertido en un ídolo en mi vida. Porque al final la realidad es que cualquier cosa que controle tu voluntad, que condicione tu paz o que te cueste entregar, al final eso es un ídolo. Y justamente de eso es de lo que les quiero hablar esta mañana, de la idolatría. El diccionario define esta palabra como el amor excesivo y vehemente, es decir, como un amor con mucha fuerza, con mucho ímpetu hacia algo o hacia alguien. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia y buscamos qué es lo que dice la Biblia al respecto, vemos que es algo mucho más profundo y que va mucho más allá. Entonces, para eso quiero que me acompañen al libro de Éxodo en el capítulo 20, versículos del 3 al 5. Éxodo 20, del 3 al 5. Cuando lo tengan, me acompañan y me dicen amén, por favor. Éxodo 20, versículos 3, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y es importante destacar que Dios está hablando esto, y este pasaje ocurre después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos habían estado siendo esclavos durante más de 400 años en Egipto, y por tanto habían estado habitando en medio de una cultura que era profundamente idólatra y que era politeísta, es decir, que creía en muchísimos dioses. Y como consecuencia habían estado viviendo, pues rindiendo culto a esos ídolos. Y ahora que Dios está diciendo lo que acabamos de leer, lo hace en un contexto donde Él se les está revelando como su único Dios y está estableciendo un pacto que se basa justamente en eso, en que Él es su único Dios y ellos su único pueblo. Y es por eso que Dios les está pidiendo exclusividad, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Pero entonces yo pregunto aquí, ¿en qué sentido Dios es celoso, no? ¿Cuál es el objeto de este sentimiento? Y aquí es realmente importante que entendamos que no se refiere a un celoso en el sentido humano, ¿no? Al final vemos que cuando una persona es celosa, lo hace movido por un sentimiento de envidia o de egoísmo.
Pero aquí Dios lo está haciendo en un sentido de ardor por su santo nombre, porque Dios no comparte su gloria con nadie ni quiere ser adorado juntamente con otros dioses. Entonces, con este punto de partida, ya que hemos visto cómo Dios establece claramente que no acepta competencia en el corazón de su pueblo, ahora quiero que veamos un caso en la Biblia donde ese mandamiento fue completamente ignorado y las consecuencias que trajo. Entonces, vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, los versículos del 24 al 41. Segunda de Reyes 17, del 24 al 41. ¿Ya lo tenemos? Dice, el rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amad y Sefarbaín y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a alguno de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar en las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses y en todas las ciudades donde habitaban colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot-Benot, los de Cuta rendían culto a su dios Nergal, los que eran de Amad rendían culto a Asima, los habitas rendían culto a sus dioses Nivas y Tartac, y la gente de Sefarbaín hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelec y Anamelec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó, no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas y las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren al Señor su Dios, Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Entonces, iglesia, para entender muy bien el pasaje que acabamos de leer, tenemos que saber que al principio de este capítulo de Segunda de Reyes 17 se relata la caída del reino de Israel, que era el reino del norte, porque estaban divididos en dos. Y esa caída fue llevada a cabo por el rey de los asirios. Pero esta no fue la única vez que Israel había recibido un ataque de este pueblo. Con anterioridad ya habían sido atacados en 2 ocasiones y había servido como una advertencia para que ellos aprendieran la lección, se arrepintieran y volvieran a Dios. Sin embargo, no lo hicieron y finalmente los asirios consiguieron su objetivo. Pero el motivo principal de esta caída no fue solo político o militar, sino que también fue espiritual, porque, como leímos, Israel fue deportado de su propia tierra por su constante idolatría y desobediencia a Dios. A lo largo de todas las generaciones, el pueblo adoró a dioses ajenos, edificó altares en montes, rechazó los profetas que Dios enviaba para que les hablara,
y practicó ritos donde además hacían sacrificios humanos. Y aunque Dios le envió advertencias por medio de sus siervos, ellos endurecieron su corazón y finalmente el juicio divino llegó y fueron expulsados de su tierra. Y es en este contexto de juicio que llegamos al pasaje que acabamos de leer. A partir del versículo 24 se nos cuenta cómo los asirios empezaron a repoblar la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel, con extranjeros que habían sido tomados cautivos de otras regiones. Es decir, los asirios no solo conquistaron Israel, conquistaban diferentes tierras, pero cada una de esas tierras sacaba a sus propios habitantes y las movía hacia otras regiones que estaban conquistando. Entonces, así como los israelitas fueron sacados de su tierra y llevados al extranjero, los de otros pueblos eran sacados de su tierra y eran traídos a Israel. Pero ellos hacían esto así porque pensaban que de esta forma iban a evitar que los mismos pueblos que habían sido conquistados se rebelaran en su contra. Porque al estar mezclados, al tener diferentes culturas o a lo mejor diferentes idiomas, iba a ser difícil que se asociaran entre sí para ir en contra de aquellos que los habían conquistado. Entonces, así se aseguraban que los israelitas que estaban repartidos por Asiria no pudieran unirse y los que habían quedado en Israel al final eran tan pocos y estaban tan mezclados con cautivos extranjeros que era prácticamente imposible, ¿no? Pero cuando estos extranjeros llegaron a vivir a Israel, se encontraron con el dilema de que no sabían adorar al Señor. Ellos tenían sus costumbres, sus religiones y sus dioses. Y como consecuencia, el Señor, como no le adoraban a Él, envió unos leones y mató a alguno de ellos. Entonces ellos lo interpretaron que era por eso, porque ellos no sabían adorar al Dios verdadero. Es ahí cuando mandan a traer al sacerdote israelí que estaba en el desierto para que les enseñen, para que les diga, para que les guíe en cuanto a cómo son las costumbres, cómo era la forma de religión que había en ese lugar y sobre todo para que les enseñara a adorar al Dios verdadero. Y así pasó, el sacerdote vino, dio sus directrices y ellos empezaron a adorar al Señor. Pero el problema fue que ellos empezaron a adorar a Dios, pero al mismo tiempo seguían rindiendo culto a sus propios dioses, a los dioses de su antiguo lugar de residencia, por lo que simplemente trataban a Dios como una especie de amuleto para calmar su ira por el hecho de adorar otros dioses y no solo al Dios verdadero. Y como consecuencia, pues al final esto lo que hizo fue que añadieran a Dios a su colección personal de dioses y todo lo que ello conllevaba, ¿no? Pues rituales, sacrificios, edificación de santuarios, etc. Y es por eso que en el versículo 41, el último que leímos, dice, así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Y cuando yo leí esto, sobre todo este último versículo, yo pensé, ¿en cuántas ocasiones o cuántas veces nosotros no nos comportamos igual? La diferencia es que nosotros sí adoramos a Dios porque buscamos agradarle, pero ¿cuántas veces no nos hemos encontrado conviviendo con costumbres, con prácticas, con actitudes que sabemos que no le agradan al Señor, pero que no queremos dejar o que nos cuesta y no las queremos dejar atrás? Al final se nos llena la boca decir que creemos en Dios, pero no queremos renunciar a ciertas cosas que sabemos que están en contra de su palabra. Pero claro, realmente, ¿por qué esto es un problema? Más allá del hecho de que nuestro Dios es un Dios celoso, ¿por qué realmente es grave la idolatría? Pues para entenderlo y para ver por qué Dios detesta la idolatría, quiero que vayamos a un texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 16, versículos del 15 al 19. Ezequiel 16, del 15 al 19. Amén. Dice, pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de hombres y le rendiste culto. Eso es adulterio contra mí.
Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos en sacrificios la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Entonces, en estos versículos, Dios le está hablando a Jerusalén y se está refiriendo a ella de forma simbólica como una mujer y con un lenguaje emocional, ¿no? Y dice a través del profeta Ezequiel que Dios encontró a Jerusalén abandonada, la rescató, la limpió y la hizo suya como esposa y la cubrió de gloria. Pero en vez de serle fiel, Jerusalén usó todo eso que Dios había hecho para prostituirse con otros dioses y llevó a cabo prostitución por medio de los ídolos paganos a los que rendía culto por medio de rituales y sacrificios. Entonces aquí podemos entender que no es solo un hecho de que la idolatría enoja a Dios porque Él quiera exclusividad como un gesto de capricho o por su ego, sino que va mucho más allá, porque cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nosotros entramos en ese pacto en el que nosotros nos convertimos en su pueblo, en su iglesia y en su esposa, y Él es nuestro único Dios. Por eso si dejamos que cualquier cosa ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, independientemente de lo que sea, estamos actuando como esa esposa infiel que traiciona al esposo. Y no se trata solo de que estamos rompiendo unas reglas o un mandamiento, sino que estamos rompiendo ese pacto establecido. Y esto, iglesia, es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la idolatría no siempre es obvia, no siempre es clara o evidente. Muchas veces podemos estar cayendo en ella sin siquiera darnos cuenta. Entonces, ¿qué me lleva a mí a ser un idólatra? ¿Qué me lleva a mí a rendirle culto a otros dioses? Cuando hablamos de cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, no se trata de algo que sucede de la noche a la mañana. Muchas veces se va formando de forma sutil y progresiva y de verdad que no nos damos cuenta. Pero casi siempre el punto de partida son las distracciones que hay a nuestro alrededor, las distracciones que hay en nuestra vida. Todo comienza cuando desviamos nuestra mirada de Dios y empezamos a enfocarla en otra cosa. Entonces, en Hebreos 12, versículo 2, vemos que dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y en este pasaje, el autor de Hebreos lo que está haciendo es comparar la vida espiritual como una carrera de larga estancia. Nos dice que la única manera de nosotros poder llegar a la meta es manteniendo la mirada puesta fija en Jesús. Pero si nosotros quitamos la mirada de Él al fin, y empezamos a mirar hacia otra parte, corremos el riesgo de desviarnos del camino y al final, pues, perdernos. Y es que al final tenemos que entender que lo que nosotros miramos constantemente nos atrae. Después, eso ocupa nuestra atención y lo que ocupa nuestra atención acaba controlando nuestro corazón. Y es por eso que una simple distracción puede convertirse en un ídolo en nuestro corazón si nosotros no tenemos cuidado. Y en consecuencia, la idolatría siempre nos va a llevar a lugares de destrucción. Y podemos terminar como, por ejemplo, Lot. Lot terminó viviendo cerca del pecado, acostumbrándose a él y pagando las consecuencias. Pero para entender esto tenemos que irnos atrás al libro de Génesis y en el capítulo 12 vemos cómo Dios llama a Abraham a que salga de su tierra porque le iba a dar una tierra nueva. Entonces Abraham obedece, se va de su tierra, de Ur de los Caldeos, y se lleva con él a su sobrino Lot. Y más adelante, en el capítulo 13, vemos cómo tanto Abraham como Lot habían sido tan prósperos, habían crecido tanto como en ganado y en siervos, que el lugar donde ellos estaban habitando ya no era suficiente para los dos, para que pudieran seguir juntos, porque se estaban ocasionando conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces ahora quiero que vayamos a Génesis en el capítulo 13, los versículos del 8 al 13. Ahí Abraham le propone a Lot que se separen y le da la libertad de escoger primero a dónde quiere ir, ¿no?
En Génesis 13, versículos del 8 al 13, dice: Finalmente, Abraham le dijo a Lot: No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo miré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Y lo interesante de esta historia es que aunque ambos querían resolver el conflicto, Lot lo hizo guiándose únicamente por lo que veía con sus ojos. Él miró a la tierra y vio que era abundante, que era bonita, que estaba bien regada y al final eso, ¿no? Prometía abundancia y que prometía que él iba a estar bien allí. Pero Lot no se detuvo a considerar el entorno espiritual de ese lugar y él solo pensó en un beneficio personal y buscó lo material y lo cómodo. Y así es como funciona la idolatría, iglesia. Comienza con algo que parece inofensivo, incluso muchas veces va a parecer lógico. Pero si nuestro enfoque está en lo material o en lo que queremos y sin consultar a Dios, al final vamos a terminar habitando en lugares donde abunda el pecado. Génesis nos dice que los habitantes de esta tierra, los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran sumamente perversos y Lot, sin saberlo, fue instalando su vida cada vez más cerca, porque al principio primero acampó cerca, luego dice que vivió allí y más adelante ya tenía influencia dentro de la ciudad y vivía dentro de la ciudad. Y esto lo que nos hace es mostrarnos un patrón peligroso, porque primero vemos, luego nos acercamos, luego habitamos y al final nos acostumbramos a estar en medio de ese ambiente. Y así fue su caída, la caída de Lot. Cuando vino el juicio de Dios sobre Sodoma, al final Lot perdió todo lo que tenía porque tuvo que huir con lo opuesto, tuvo que salir corriendo porque si no iba a morir en medio de la destrucción que Dios iba a traer sobre ese lugar. Por otra parte, todos sabemos lo que pasó con su esposa. Su esposa, incapaz de dejar atrás la vida que tenía y de enfocarse hacia lo que Dios la estaba guiando, miró hacia atrás y al final también murió. Pero lo peor de todo y lo más trágico fue lo que hicieron sus hijas, porque cometieron incesto con él, y esto solo nos muestra y nos revela lo profundamente corrompido que había quedado el entorno familiar de Lot por el lugar donde había estado habitando. Al final, no solo vivió en ese lugar, sino que introdujo en su propia familia las costumbres de ese lugar. Pero bueno, yo les estoy contando aquí esto y ustedes dirán, no, pero yo no adoro ninguna estatua, ni tengo imágenes, ni nada. Pero la realidad es que no necesitamos ni estatuas, ni objetos, ni imágenes para ser idólatras. O sea, simplemente con que algo nos importe más que Dios, eso ya es un ídolo. Y a continuación quiero detallarte algunos ejemplos de cómo se ve la idolatría en estos tiempos, a día de hoy. En primer lugar tenemos el yo. El yo como ídolo es uno de los más útiles y de los más comunes porque al final vivimos en un mundo donde nos dicen siempre que peleemos por nuestros sueños, que alcancemos nuestras metas, que hagamos lo que queramos, ¿no? El carpe diem, que busquemos hacer lo que nuestro corazón nos dice o como nosotros nos sintamos. Y no quiero que me malinterpretes porque al final tener aspiraciones en la vida no está mal, pero el problema empieza cuando Dios deja de ser tu prioridad y nosotros mismos tomamos ese lugar. Pero el yo no se manifiesta solo en lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero conseguir, sino que también en lo que no hemos soltado.
Puede ser nuestro pasado, puede ser nuestro pecado, pueden ser nuestras heridas. Y un ejemplo claro lo vemos con la mujer de Lot. Dios la sacó de un lugar, pero ella no quiso soltar su vida en Sodoma y Gomorra. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros venimos a Cristo, si nosotros seguimos aferrados al pasado, corremos el riesgo de quedarnos espiritualmente estancados. Y si no dejamos que Dios nos sane, que Dios nos transforme y que Dios nos dirija, vamos a terminar yendo por un camino que nos va a alejar de Él y nos va a conducir simplemente a la destrucción. Bueno, en segundo lugar, tenemos las famosas redes sociales. Al final aquí yo creo que todos tenemos redes sociales, ¿o no? ¿Hay alguien que no tenga redes sociales? No, ok. Considero que a día de hoy es de los principales ídolos que hay porque la humanidad invierte la mayor parte de su tiempo en el uso de las redes sociales. Y lo único que hace esto es que nos lleva a perder un tiempo valioso que no vamos a recuperar de invertirlo en cosas que realmente son fructíferas y que de verdad nos son de provecho y son importantes. Pero eso no es solo el problema. Lo más preocupante es que las redes sociales va ligada a otros ídolos, como pueden ser la aceptación, la aprobación, el que te den muchos likes, que te comenten, y al final todo esto se vuelve una necesidad en tu vida. Y como consecuencia de vivir constantemente sumergidos en ellas, pues buscamos esa atención y esa aprobación en terceras personas cuando realmente deberíamos buscarlas y encontrarlas en Dios. Y eso al final nos va a llevar no solo a tener un problema de rechazo, sino que puede generar en nosotros inseguridades, ansiedades y baja autoestima, entre otras cosas. En tercer lugar, otro ámbito en el que tenemos que estar atentos es en el de las relaciones, ya sea relaciones de pareja, amistades, familiares, de cualquier tipo. Es relativamente fácil idolatrar a alguien con el que se pasa mucho tiempo o alguien al que recurrimos cuando tenemos un problema, nos pasa algo, pero si cuando nosotros tenemos un problema o hay algo que nos preocupa o que nos robe la paz, acudimos a una persona antes que a Dios, ahí tenemos un problema. Porque puede sonar exagerado, pero es que Dios tiene que ser lo primero en todas las áreas de nuestras vidas. Y más allá de eso, tenemos que tener cuidado porque los ídolos de esas personas al final se pueden convertir en nuestros ídolos. Y un ejemplo claro de esto fue el rey Salomón. No lo vamos a leer para no extendernos tantos, pero te animo a que cuando puedas leas Primera de Reyes, el capítulo 11. Porque ahí se nos cuenta cómo con todas las mujeres que tuvo Salomón, que se casó con 700 mujeres y luego tuvo no sé cuántas más, 300, así, ¿no? Algo así. Sí, concubinas. Pues al final eran mujeres que eran extranjeras de otras tierras, con otras costumbres y otras religiones. ¿Y esto qué pasó? Que la influencia de ellas hizo que Salomón empezara a edificar santuarios a otros ídolos y empezara a rendirle a otros ídolos en lugar de simplemente rendirle su culto al Dios verdadero. Entonces, iglesia, esto es algo muy delicado con lo que tenemos que tener cuidado. Y por último, el dinero, el famoso dinero. Y para esto quiero que vayamos a leer en Mateo. Gracias. Vayamos a leer el versículo que se encuentra en Mateo 6:24. Mateo 6:24, ¿lo tenemos? Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Creo que queda claro, ¿no? Pero la realidad es que, a ver, tenemos que manejar ese tema bien y es que generar riqueza no está mal. Pero no podemos caer en la trampa materialista de este siglo que nos dice que tenemos que ganar más y más y más y gastar más y comprar más y tener posesiones, dinero, casa, coche, fama. Tenemos que entender que aunque no sea fácil, porque yo sé, vivimos en un mundo donde cada día se nos insta también al consumo y a comprar cosas, pero tenemos que aprender a tener una relación personal e íntima con Dios
para que aprendamos a vivir confiados en que Él es nuestro proveedor. Él es el que cuida de nosotros, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos viste, Él es el que tiene cuidado de dónde voy a vivir, qué me voy a poner, etc. Tenemos que entender que Él ya nos acepta y nos ama, que Él tiene un plan y que su plan siempre va a ser mucho mejor que el plan que yo pueda tener para mi vida. Y que por tanto Él está al control de todo lo que nos sucede y de todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy en día es muy fácil. Podemos permitir que muchas cosas de estas se conviertan en dioses en nosotros. Y esto sucede cuando dedicamos demasiado tiempo y energía en buscar significado, identidad y seguridad en ellos. Al final, como decía antes, no es algo que se vuelva de la noche a la mañana y yo estoy seguro que aquí nadie tiene la intención de decir, hoy voy a adorar esto y se va a convertir en mi Dios. Pero esto puede llegar a pasar si nosotros ocupamos nuestro tiempo en invertirlo en esas cosas que no son Dios y al final eso ocupa el lugar que le pertenece a Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos cuidado y ponemos a Dios en el centro de nosotros, todo lo demás va a tener su lugar. Y al final, algo que nunca podemos olvidar es que no vamos a encontrar en ningún ídolo terrenal lo que podemos encontrar en Dios. Entonces, por eso, iglesia, ahí donde estás, quiero invitarte a hacerte una pregunta con sinceridad. ¿Hay algo en mi vida que ha desplazado a Dios de su lugar? Y si a lo mejor en este momento no lo tienes claro, yo te animo a que cuando estés a solas con Dios lo lleves en oración y le pidas al Señor que te revele qué es esa área o ese lugar donde Él ya no es el centro y Él ya no es tu Señor. Entonces, iglesia, es tiempo de que nosotros hagamos una evaluación profunda de nuestras prioridades para así poder derribar cualquier ídolo que esté levantado en nuestro interior. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo de redirigir y reenfocar nuestra mirada en Jesús y poner nuestros ojos nuevamente en Él. Pero de verdad, iglesia, si con algo quiero que te quedes, es que es tiempo de que dejemos de vivir divididos, coqueteando con los ídolos de este mundo y sobre todo es tiempo de dejar de prostituirnos espiritualmente, rindiendo culto a cosas que nunca van a poder ocupar el lugar de Dios. Porque solo Cristo debe ser entronado en nuestro corazón. Amén.